Senador Delgado tiene la palabra. Gracias, presidente. En efecto, estamos votando este proyecto de ley que viene con media sanción de la Cámara de Diputados. En la Comisión de Hacienda la semana pasada recibimos a la Asociación de Escribanos del Uruguay, pero recibimos una serie de informes con respecto a un decreto del Poder Ejecutivo del 5 de junio que prorrogaba por esa vía la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera. A nosotros nos generaba mucha duda, a varios legisladores, colegas senadores también. Pedimos un compilado a la Secretaría de la Comisión de Hacienda. Hubo un informe de los asesores de la asesoría legislativa, sobre todo de la división jurídica, y fueron constantes y contundentes que no se podía en esta vez prorrogar nuevamente por decreto la entrada en vigencia, que estaba agotada esa vía, potestad que había sido incluida en el artículo 45 original de la Ley de Inclusión Financiera. Los escribanos además fueron muy contundentes y hablaron algunos aspectos sobre algunos riesgos que esto podía generarse, sobre todo con dobles interpretaciones, y que podíamos tener el riesgo de generar algo peor que algunos efectos de la inclusión financiera, que es la inseguridad jurídica. Y en ese sentido redactamos una propuesta de proyecto de ley que fue consultado, como bien dice el senador Michelini, con los diferentes partidos. El Ministerio de Economía tenía otra posición, que se podía hacer por decreto, pero yo creo que en este caso el sentido común fue el que predominó y acordamos, ante la incertidumbre o ante las dudas, tratar de avanzar por una vía legal y dándole la prórroga correspondiente. Incluso más, no solo prorrogamos la entrada en vigencia de algunos artículos, sino que se le vuelve a dar la potestad al Poder Ejecutivo de que por sí mismo, ahora sí por decreto, vía que está agotada, puede prorrogar la entrada en vigencia hasta por un año adicional. Obviamente lo que se prorroga es la entrada en vigencia del artículo 35, 36, 40 y 41, que tiene que ver con restricciones al uso efectivo de algunas transacciones y la obligación de usar determinados medios de pago electrónico. Para recordar brevemente, el artículo 35 refiere al pago de toda operación o negocio jurídico cuyo importe total sea igual o superior al equivalente a 40.000 unidades indexadas. Cualquiera sean los objetos contratantes, no podrá realizarse con efectivo y se entenderá por efectivo el papel moneda y la moneda metálica nacionales o extranjeras. Esto traducido a pesos son unos 145.200 pesos. Y en su inciso segundo, el artículo 35 faculta al Poder Ejecutivo a restringir el uso del efectivo a aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida. Ahí habla de la integridad física de las personas. Y después también faculta al Poder Ejecutivo habilitar la solicitud de parte que los establecimientos que enajenen bienes o presten servicios que puedan restringir la aceptación del efectivo para el cobro de tales operaciones, a los efectos de proteger la integridad física de las personas que trabajan en dichos establecimientos, así como usuarios. El artículo 36 dice: el pago en dinero de toda operación o negocio jurídico cuyo importe sea total o igual o superior al equivalente a 160.000 unidades indexadas, solo podrá realizarse a través de medios electrónicos de pago o cheque de pago diferido. Esto equivale a 1.060.000 pesos. El artículo 40 refiere a cualquier negocio sobre bienes inmuebles que superen las 40.000 unidades indexadas y deberán emplear la forma de pagos mencionadas en los artículos anteriores, es decir, medio de pagos electrónicos, cheques comunes o diferidos.
Y por último, el artículo 41, que estamos prorrogando su entrada en vigencia, hace referencia a lo mismo que el 40, pero vinculados a vehículos motorizados. Obviamente, con este proyecto de ley, señor presidente, estaríamos llevando el plazo de entrada en vigencia de estos 4 artículos, reitero, el 35, 36, 40 y 41, a partir del 1 de enero del 2018. El artículo 45, por otra parte, de la Ley 19.210, la de inclusión financiera, otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de prorrogar la entrada en vigencia de todos estos artículos por el plazo de 1 año. Y hay una serie de actos administrativos del Poder Ejecutivo, decretos, e incluso algunas leyes, no la voy a relatar, sería muy tedioso, que fueron prorrogando, utilizando la entrada en vigencia, utilizando esta potestad establecida en el artículo 45. Sin embargo, la última ley que se votó, la ley que se promulgó el 5 de enero del 2017, la 19.478, que modifica la ley original, sustituyó artículos 35, 36, 40 y 41 y dio una fecha de entrada en vigencia que quedó estipulada para esta fecha, el 1 de julio del 2017, pero no modificó ni sustituyó el artículo 45 de la Ley 19.210, que es la original, que le daba al Poder Ejecutivo la potestad por determinado plazo, por 1 año, para hacer prórrogas por vía de decreto. Y se han constatado interpretaciones sobre leyes, decretos, dictados que cuestionan la legalidad de prorrogar nuevamente la vigencia de estos artículos mediante el decreto del Poder Ejecutivo. Ya hay uno vigente, el 5 de junio. Nosotros entendemos que la potestad delegada en el Poder Ejecutivo por parte del artículo 45 ha sido agotada y por ende necesitaba una nueva ley. En el mismo sentido y con bastante contundencia se pronuncia la Asesoría Legislativa, División Jurídica del Poder Legislativo, que termina diciendo en suma, de acuerdo al orden jurídico vigente y a la evolución legislativa de la Ley de Inclusión Financiera, la única posibilidad legal de prorrogar la entrada en vigencia de las normas objeto de consulta es mediante la aprobación de una ley. Por eso, presidente, nosotros vamos a acompañar esta prórroga. Vamos a acompañar la prórroga de la entrada en vigencia de los artículos 35, 36, 40 y 41 y vamos a acompañar el límite que establecía el artículo 45, por ende, una vez que entre en vigencia, si se aprueba esta ley, el 1 de enero del 2018, los artículos que mencioné, el Poder Ejecutivo tendría, por la vía de decreto, la posibilidad de durante 1 año prorrogar la entrada en vigencia sin la necesidad de un marco legal habilitante. Agregar además que, lo decía el senador Michelini, decía bien, se le pone una fecha, entrada en vigencia, y toda esa sugerencia de los escribanos, que esta ley entrará en vigencia el 1 de julio del 2017. Todos sabemos que hay plazos para la comunicación, para promulgación y para las publicaciones, y queremos evitar en esto la inseguridad jurídica de un periodo ventana. Por eso lo quisimos poner a texto expreso. Obviamente, presidente, nosotros vamos a acompañar estas modificaciones. No quiere decir que coincidamos con lo que dice el texto y sobre el fondo del tema, que esa es la cuestión. No vamos al debate hoy, lo dimos muchas veces, vamos simplemente a hacer algunas menciones que nos parecen importantes en función de la realidad de experiencias que tenemos todos los días recorriendo el país, donde se suscitan cada vez más problemas en la aplicación de esta ley, que obliga a la gente a incluirse y a la actividad económica a incluirse, pero no le da las condiciones para que se puedan incluir. Hay algunos proyectos presentados en el Senado y en diputados sobre el tema de aranceles, hay otros proyectos presentados en ese sentido por el senador Lacalle Pou para hacerlo optativo el sistema.
Hay posibilidades incluso, y hay un proyecto en la vuelta buscando la posibilidad de establecer un sistema mixto por un periodo de tiempo. Pero en definitiva hoy la sociedad ve este tema de inclusión financiera sin discutir los objetivos de fondo. Podemos compartir que las buenas intenciones y el objetivo general, porque sería dar una discusión mucho más de fondo, pero sin discutir hoy ese tema, está claro que el Uruguay hoy no está preparado para que esta ley entre en vigencia en los términos que la ley establece. Las señales del Banco República son que siguen cerrando sucursales, las señales de la banca privada son que siguen cerrando sucursales, particularmente en el interior del país, las señales del Banco República son que en muchos casos trabajan o dejan abiertas las sucursales donde hay menos días a la semana. La realidad es que hay muchos cajeros que están topeados con imposibilidad de extracción de plata. La verdad que en muchas localidades no hay cajeros habilitantes. Y la verdad también es que muchas veces hay cajeros y los cajeros no tienen plata. El otro día estábamos en Varela y hacía 5 días que en José Pedro Varela los cajeros no tenían plata. Entonces una cosa es un proyecto que puede estar bien intencionado en el papel y otra cosa es el proyecto aterrizado a la realidad, donde tiene estas complicaciones que aún la gente que coincida y comparta y quiera adecuarse e implementarlo no tiene condiciones democráticas, equitativas, de igualdad de oportunidades para poder incluirse financieramente. Esto sin tomar en cuenta algunos otros aspectos que han estado arriba de la mesa y que son atendibles, particularmente de los centros comerciales y de las agremiaciones agropecuarias, las asociaciones de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho del país, donde están cuestionando la aplicación de esta ley y donde están diciendo que además la ley le va a generar un perjuicio vinculado a la actividad y vinculado al empleo, que además le quita ventajas comparativas y competitivas con las grandes superficies. El principal tema tiene que ser con los aranceles, obviamente con los aranceles. Hoy tienen aranceles que los condicionan, que además terminan intentando trasladar el costo al consumidor y muchas veces las grandes superficies por un tema de escala negocian aranceles diferenciales que obviamente trasladan esa ventaja al consumidor. El segundo tema tiene que ver con la acreditación de la operación, del monto de la operación, que en algunos casos demoran algunos días y no todas las pequeños y medianos comercios del Uruguay tienen la espalda financiera para poder bancar los días entre la operación y que se le acredite el monto de la misma. Donde además el uso de los plásticos ha tenido un incremento mayor, y eso sí me preocupa en las tarjetas de crédito que de débito, porque Uruguay no tiene, lamentablemente, y es el otro debe que tenemos vinculado a esta ley y sobre todo a la filosofía de la misma, tener una educación y una cultura financiera que permita acompasar la entrada en vigencia. Sobre esta ley de fondo hay muchos cuestionamientos. Hay centros comerciales que presentaron acciones de inconstitucionalidad. En estos días están apareciendo estas papeletas que lo están impulsando los centros comerciales y las mesas de desarrollo de todo el país para plebiscitar esta ley de inclusión financiera con las próximas elecciones nacionales. O sea, hay un tema fermental porque sienten, y no discutiendo el fondo, sienten que esta ley como está redactada los perjudica. Pero además sienten que aunque la quieran aplicar no están en condiciones de aplicarla. Me decían algunos centros comerciales del este del país que quisieron hacer una prueba piloto en algunos comercios pequeños donde todo se comprara con tarjetas con plástico de crédito de débito. Y les pasaba que aquellos que iban a comprar 1 litro de leche y lo hacían con tarjeta, les perdían menos el comercio si le regalaban la leche que si hacían la operación por la vía de los medios electrónicos, porque el costo de la operación era mayor de lo que cuesta 1 litro de leche. Esta es la realidad. Guste o no guste, esta es la realidad.
yo creo que debemos dar más allá de esto de hoy, que es importante porque ganamos tiempo y porque no tenemos el estigma y la espada de Damocles que mañana el sábado empieza a regir un nuevo régimen y que nadie está en condiciones de poder cumplir, aunque quiera en muchos casos, porque no están las condiciones dadas. Es verdad que la realidad va a ir perforando esta ley. Ya hay votado por parte del Parlamento algunas leyes que perforan esta ley. Hace poco tiempo el Senado votó un proyecto de ley que salió de la Comisión de Hacienda, propuesto por el senador Mieres, donde quitaba la obligatoriedad a aquellas poblaciones de menos de 2.000 personas que no tuvieran condiciones para trabajar con dinero electrónico, la obligación de incluirse por esta vía y solo por esta vía para el pago de salarios, jubilaciones, pensiones y algunos otros beneficios. El uruguayo además es muy creativo, muy creativo. Me pasaba el otro día en la localidad de Cardal, donde hay una cantidad de personas mayores, de tercera edad, muchos jubilados, muchos pensionistas que en realidad, con la falta de existencia de cajeros, por lo menos en la cantidad y con los topes y con la falta de dinero en los cajeros, terminan yendo a cobrar a San Ramón. Pasaba que aparecieron algunos creativos que son los comisionistas de la inclusión financiera, que les piden las tarjetas y los PIN y van a San Ramón y le cobran a los jubilados y a los pensionistas y después le cobran una comisión a ellos. Pero me enteré el otro día en Melo que algunos choferes de ómnibus que hacen la línea o que hacen el interior de Cerro Largo recogen en muchas localidades pequeñas las tarjetas y los PIN, van a la ciudad, les cobran, cuando pasan de vuelta le dan la plata y obviamente le cobran una comisión. Si este proyecto es genuino y lo que queremos es tener a la gente bancarizada incluida en un sistema, bueno, las condiciones tienen que ser diferentes. Pasa en Montevideo también, en muchos barrios no hay condiciones de acceso fácil para generar las extracciones o el uso de los plásticos para estar incluidos financieramente. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar, obviamente, sin discutir el fondo de la ley, que en realidad está, a mi juicio, muy fuera de la realidad del Uruguay, que va a generar más complicaciones que beneficios, tal como está implementada y tal como está redactada, y creemos que por lo menos generarle la posibilidad por ley de 6 meses más para seguir trabajando en la desgravación de los aranceles, para seguir trabajando en mecanismos de igualdad de oportunidades para la gente pueda usar mecanismos de inclusión financiera y la potestad del Poder Ejecutivo de que pueda prorrogarlo por un año más por vía de decreto, quizás logremos en este periodo modificar algunos temas de la ley que permitan que este objetivo por lo menos pueda ser aplicable y sobre todo pueda ser democrático. Muchas gracias.